Apreciados amigos, un saludo cordial. El pastor Luis Aguiluz con ustedes para el repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la última lección de este trimestre, Cristo en el crisol. Esta lección durante todo este trimestre titulado En el crisol con Cristo ha tenido como finalidad ayudarnos a reconocer la forma como Dios trabaja para perfeccionar nuestro carácter, para que nosotros estemos cada día más y más semejante a Él. A través de las dificultades, de las pruebas, a través de los problemas, a través de nuestras luchas, el Señor nos va viendo nuestra necesidad y vamos descubriendo qué es lo que nosotros, como seres humanos y criaturas caídas en el pecado, necesitamos en orden de alcanzar la perfección cristiana. Y uno de los ejemplos supremos es el de Cristo. Ver a Cristo, contemplar a Cristo, imitar a Cristo, es lo que nos dará éxito en la vida cristiana. Por esto, al final, esta lección se trata de Cristo. Cristo en el crisol. El versículo de memoria se encuentra en Mateo 27:46. Este texto nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una situación difícil, ¿verdad? Ver cómo el Señor Jesús tuvo que pasar lo que Él pasó. Todo podríamos nosotros resumirlo en una palabra: amor. El amor que Dios tiene por su criatura, por su Hijo, por aquellos que quieren entregar su vida para que alcancen la salvación. La lección nos lleva hasta el principio, a los orígenes, allá en el cielo mismo, cuando Dios creó todo perfecto y había un ángel que era el que estaba por encima de los demás, hermoso, inteligente, sabio, el querubín protector, conocido como Lucifer, quien llegó a ser excelso, pero también llegó a rebelarse. ¿Cómo entró el mal en su corazón? No se sabe, es un misterio, pero esta rebelión causó estragos en todo el universo. Dios pudo haberlo destruido, Dios pudo haberse arrepentido de haberlo hecho, pero Dios respeta aún sus propios pensamientos. El Señor lo que quiso fue corroborar que lo que Él había planeado podía llevarse a la práctica, corriendo el riesgo de que aquellos seres que había creado con voluntad propia, con libre albedrío, podían también cometer errores, podían también rebelarse contra ese amor supremo, contra ese amor maravilloso que Dios estaba ofreciendo. La autoridad de Dios descansa en la bondad, descansa en la misericordia, se basa en el amor, no en destruir, no en matar, no en deshacer las cosas que Él ha hecho, sino que quiere que a través de la misericordia y del amor uno vaya descubriendo lo que realmente es Dios. Esa respuesta de amor se plasmó en un plan no solamente para salvar la humanidad, ¿no?, y el cielo, porque en un primer momento el Señor hizo todo lo posible para que Lucifer se retractara, para que él cambiara de opinión, y todas las oportunidades que se le dio las rechazó. Por esa razón tuvo que ser echado del cielo, él y todos aquellos ángeles que se rebelaron. Y cuando vino a esta tierra, engañó a Adán y a Eva. Y Dios preparó un plan basado en el amor, el plan de salvación. Ese plan que Jesús vino a cumplirlo, dejando su divinidad y viniendo a este mundo, tomando la forma de hombre, despojándose de todo lo que él tenía, para que en una forma humilde él entregara su vida. Y aquel momento cuando estuvo en la cruz y dijo: consumado es, su misión se había cumplido. Todo lo que él vino a realizar llegó
a un momento culminante, cuando Él se entregó, y aquí es donde Satanás reconoció que estaba perdido y que no le quedaba otra cosa que aceptar su pérdida, aceptar y reconocer que Dios está por encima de todo, porque Dios es Dios. Cristo dejó su divinidad y vino a vivir a Belén, un lugar sencillo, humilde, pobre. No vino para estar entre los ricos y poderosos, no vino a nacer en un palacio, vino a nacer en un pesebre. De esta manera, la humildad y la abnegación lo caracterizaron, porque de esta forma él podía estar accesible a todos. No estaba recluido en un palacio donde nadie pudiese llegar, estaba allí en un lugar sencillo donde todos pudiesen tener acceso al Señor y Salvador. Ahora, rechazar la gracia de Cristo endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no deja oír la voz del Espíritu Santo. Por esto que el Señor nos insta, nos llama, nos motiva a que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo, a que no endurezcamos nuestro corazón, a que estemos siempre dispuestos a doblegar nuestro orgullo, a desistir de actuar de forma alejada de la voluntad de Dios. Porque hacer esto es seguir el camino del enemigo, es seguir el camino de Satanás. Dios quiere que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Dios quiere que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Y es el deseo del Señor que nosotros podamos aceptar esas buenas nuevas. Que dejemos toda actitud negativa, todo corazón pecaminoso no tiene acceso a la presencia de Dios. Solamente cuando nosotros dejamos, ¿no?, que el Señor obre, dirija, transforme nuestra vida, es cuando nosotros podremos estar en la presencia del Señor sin ningún problema. Nosotros no podemos tampoco jugar con el pecado. O sea, decir, más adelante me voy a arrepentir, voy a pecar y después voy a acercarme al Señor. Jugar con el pecado es peligroso. Es muy difícil dejar un pecado que lo estamos acariciando por mucho tiempo. Porque Satanás comienza a tomar posesión de nuestra vida. Y nuestros pensamientos, aunque nosotros creamos que estamos adorando a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es destruyendo nuestra espiritualidad, destruyendo nuestra vida y muriendo espiritualmente, muriendo en vida. No debemos jugar con el pecado. Jesús vino a esta tierra y tomó un cuerpo humano y tenía una mente humana. Así que él tenía que aprender, él tenía que depender del cuidado de sus padres. Él tenía que estar allí también bajo la protección de los ángeles del Señor. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Él tuvo pruebas, él tuvo dificultades, él tuvo luchas, él tuvo tentaciones, al igual que nosotros. La diferencia está en que él dependía del Padre constantemente. Y es lo que nosotros debemos aprender, a depender de Dios para triunfar sobre el pecado. Él tenía que mantenerse puro para poder vencer los engaños de Satanás. Esa pureza es lo que iba a permitir que él llegara a tener el éxito y el triunfo sobre el pecado y sobre los engaños del enemigo. No podía él darse el lujo de seguir las indicaciones o las insinuaciones del enemigo. Jesucristo vino a enseñarnos también que es posible triunfar obedeciendo la ley de Dios, sometiéndonos a la voluntad de su Santo Espíritu. Podemos triunfar. Sí, el Señor lo demostró. Y los escribas y fariseos se dedicaron a atacar a Jesús. Se dedicaron a poner trabas en la obra que él estaba realizando. Decían que Jesús había nacido en pecado. Imagínense ustedes. Decían que Jesús había sido fruto de la fornicación, que sus padres no se habían casado y Jesús había nacido como fruto del pecado. Y esto es ofensivo.
Esto va contra la revelación de Dios, que el Señor vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Y también mencionaban que todo lo que él hacía, los milagros o el echar demonios, lo hacía a través del poder de Belcebú. Todas estas manifestaciones de personas supuestamente seguidores de Dios no nos muestra otra cosa que el nivel al cual uno puede llegar cuando está desconectado del Señor. Uno se convierte en instrumento de Satanás. Uno se convierte en instrumento del enemigo. Y uno comienza a hacer la obra perversa, tergiversa la verdad. Comienza a desestabilizar a aquellos que están siguiendo a Dios. Porque estamos siguiendo una agenda terrorífica, perversa, que hace daño y destruye. Jesús, por lo tanto, vino con una misión de salvar lo que se había perdido. Él vino a entregar su vida y pocos lo aceptaron. Muchos iban a Jesús solamente por querer ser sanos, por querer recibir alguna cosa, por los panes, por los peces, por recibir bendiciones. Pero pocos eran los que realmente aceptaban de corazón el mensaje de salvación. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, él se enfrentó con una gran oscuridad. Él sufría no por el pecado en sí, sino por Jerusalén, que estaba rechazando al Hijo de Dios. No sufría él por el pecado porque en él no había pecado, pero sufría por el pecado de toda la humanidad. Él estaba derramando grandes gotas de sangre porque estaba llevando en su carne, en su dolor, el sufrimiento de toda esta humanidad rebelde. En el Getsemaní, Jesús cargó una pesada cruz, una carga no tan liviana. Allí él estaba con aquella copa del sufrimiento. ¿Bebería esta copa o abandonaría esta misión y dejaría este mundo? Tal vez entró en sus pensamientos, llegó a su mente ese deseo de dejar todo. Pero él se dio cuenta que la única forma de salvar a la raza caída era a través de la entrega de su propia vida, derramando su propia sangre. Y así que un ángel vino a fortalecerlo, asegurándole que el amor del Padre estaba con él. Qué hermoso es saber que el Señor está siempre dispuesto a hacer hasta lo imposible por restaurar y por salvar un alma sincera, un alma que busca de todo corazón a Dios. Si tú, así como yo, que estamos en este mundo de pecado, buscamos a Dios de todo corazón, el Señor está con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Él espera solamente la intención de nuestro corazón, de acercarnos a Él. Él está listo para venir a nuestra ayuda, para venir a nuestro soporte, para ser nuestra fortaleza. Él envía a sus ángeles de inmediato para fortalecernos. Cristo finalmente bebió esa copa. Por eso ahora nosotros podemos tener acceso al Padre, porque Cristo se dio a sí mismo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida. Él murió y no quisiéramos que su muerte sea una muerte en vano. Su muerte tiene un profundo significado, que es la salvación de la raza caída, la salvación de todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador personal, de todos aquellos que quieran estar con Cristo por la eternidad, de todos aquellos que acepten a Dios como su Señor, como su Creador, como su sustentador, pero también a todos aquellos que rechacen a Satanás, que rechacen el mundo, que rechacen las cosas que este mundo ofrece, que son pasajeras,
que son superficiales, triviales, sin sentido. Es tiempo de levantar nuestros ojos y decirle: Señor, acepto a Jesús, acepto su sangre, que sea yo también completamente limpio de todo pecado. Y que ahora, conociendo que así como Cristo pasó por ese crisol, y que también yo voy a pasar por alguno que otro crisol, pueda aferrarme de ese mismo poder del cual Cristo se aferró. Una fe poderosa en aquel que todo lo puede. Una fe en aquel que ha de venir por segunda vez a salvar a los fieles, a aquellos que se han mantenido firmes, perseverando, a aquellos que han recibido el Espíritu Santo en su vida y han sido transformados, han sido regenerados, han sido justificados y que muy pronto serán glorificados. El Señor está preparando a un pueblo que reinará con Él por la eternidad. Y este pueblo está constituido de hombres y mujeres, fieles, leales, dispuestos a seguir a Jesús por donde quiera que va. También, al nosotros participar de los sufrimientos de Cristo, nos identificamos con Él. El apóstol Pablo, él decía que se sentía bien siguiendo a Jesús. Y aunque él sufría en carne propia, él se sentía indigno de ser llamado hijo de Dios, que solamente el Señor podía darle las fuerzas para seguir soportando las cosas que él tenía que pasar. Él llegó a decir: he peleado la buena batalla. También decía: he corrido esta carrera, y pronto el Señor dará el premio a todos aquellos que lleguen a la meta. No es fácil, hay dificultades, pero así como el atleta se prepara para ganar esa carrera, así también los cristianos se preparan para ganar esta batalla. Así como los soldados se preparan para la batalla, para ganar esta guerra, así también los cristianos, hijos de Dios, tienen que prepararse para ganar esta batalla espiritual. No es fácil. Vamos a pasar por un crisol bastante duro, vamos a pasar por pruebas bastante duras, pero allí es donde tenemos que estar más seguros que estamos en el camino correcto. Tal vez no veamos más allá del túnel, tal vez nos sintamos que estamos acorralados, que estamos en un lugar muy, pero muy oscuro, como Jonás allí dentro del vientre de aquella ballena o aquel gran pez. Él se sentía morir, se sentía desfallecer, pero oró allí y le pidió al Señor su presencia y su ayuda. Así también, cuando nosotros estemos pasando por ese momento de dificultad, oremos al Señor, pidámosle que Él nos ayude a pasar por ese momento de dificultad, por ese momento doloroso, y el Señor nos ayudará. Saldremos de allí. Y cuando salgamos, agradezcamos a Dios, porque Él ha estado con nosotros en el momento de dolor, de sufrimiento, de prueba, de angustia. Y también el Señor nos ha permitido salir triunfantes cuando perseveramos, cuando nos aferramos de la mano poderosa de Dios, cuando aceptamos al Señor de todo corazón y cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Tenemos la victoria asegurada. Tenemos el triunfo porque el Señor está con nosotros. Mis queridos amigos, los que vieron a Cristo sufrir, los que vieron a Cristo morir, ellos se dieron cuenta que estaban frente al Hijo de Dios. Ellos estaban a la expectativa. Y lo que vieron en Jesús no lo vieron en ningún otro hombre. Se dieron cuenta que era el Hijo de Dios. Al morir, al entregar su vida, al que produciese ese tremendo terremoto, cuando los cielos se oscurecieron y todo ese momento en el cual el velo del templo se rasgó, todo esto mostraba que había llegado el cumplimiento del tiempo, que Dios estaba cumpliendo sus profecías, su palabra estaba llegando a ser realidad. Y ahora
el pueblo de Dios tenía una oportunidad de alcanzar a aquellos que antes, por una dificultad de corazón judío, de no querer alcanzar a los que no eran judíos, se estaba cerrando las puertas del Evangelio, que ahora, con la muerte de Cristo, luego, con el derramamiento del Espíritu Santo, se abren las puertas para que todos pudiesen tener acceso al Padre. Ya no hay judío ni griego, libre ni esclavo, ni hombre ni mujer. Ahora todos tienen acceso. Ahora formamos parte del sacerdocio de todos los creyentes. Ya no hay solamente una tribu, ya no hay solamente un pueblo específico. Ahora todos podemos formar parte del pueblo de Dios. No hay nada que nos impida. Solamente nuestro propio corazón duro, nuestro corazón terco puede ser el impedimento para llegar a estar en la presencia de Dios. También en la cruz nosotros encontramos la seguridad de la vida eterna. En la cruz no era la muerte lo que agobiaba al Hijo de Dios. Él sufría por el hombre y por la ceguera espiritual que el hombre manifestaba. Porque hasta aquí no podía ver. El enemigo había cegado sus ojos y no podían ver quién era realmente Cristo. En muchas oportunidades, los discípulos mismos no entendían la profundidad del mensaje de Jesús. Después que Jesús había resucitado, aquellos que iban camino de Emaús se encontraron con Jesús y no lo reconocieron. No distinguieron quién es el que les presentaba las Escrituras y les hablaba de ese Mesías. Recién cuando llegaron a la posada y Jesús oró y partió el pan, se dieron cuenta que era Jesús. Poco a poco los discípulos fueron abriendo sus ojos. Poco a poco fueron entendiendo el mensaje que Cristo les había dado por 3 años y medio. Así también sucede en nosotros. En un primer momento aceptamos el mensaje con corazón agradecido, pero no lo entendemos en su profundidad. La verdad va en aumento. La revelación es progresiva. El mensaje poco a poco se va presentando en su magnitud, en su plenitud. Y allí es donde nosotros recién comenzamos a decir, wow, esto es maravilloso. El mensaje de Dios es completo. Cristo vio también cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cómo unos pocos son los que llegan a desligarse del pecado y sus consecuencias. Cristo se dio cuenta. Él conoce y Él entiende nuestra condición porque sabe lo terrible que es el pecado. Y también cómo estamos nosotros encadenados, atrapados en esos pecados que no nos dejan acercarnos al Señor. Pero si nosotros invocamos el nombre de Jesús es poderoso. Satanás huye, los demonios huyen cuando escuchan el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene poder sobre todo el universo. Y nosotros tenemos que utilizar ese poder. Nosotros tenemos que alejar a Satanás en el nombre del Señor. Cuando Jesús dijo, consumado es, y el velo del templo allí se rasgó en dos, ya no iba a ser necesario más sacrificio terrenal. El sacrificio se había realizado. Todos aquellos sacrificios que se habían hecho eran solamente una sombra. Ahora llegó la realidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y en realidad aquel Cordero estaba ahora muriendo en una cruz, siendo sacrificado con la finalidad de que nosotros pudiésemos tener el perdón y el acceso a la salvación. Somos pues salvos por fe. Ahora Jesús fue traspasado y derramó sangre y agua. La sangre para lavar nuestros pecados y el agua, que es aquella agua viva, ¿no?, que viene de Jesús al creyente para limpiarnos, purificarnos, santificarnos y para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la maravilla del Evangelio, la maravilla de lo que Cristo ha hecho, hace y hará en beneficio de toda esa raza caída, pero que será restaurada. También, finalmente,
nos damos cuenta que pocos son los que valoran el sacrificio de Cristo. Pocos son los que se dan cuenta de lo que Jesús ha hecho para salvarlos. La lección de la escuela sabática nos presenta que Cristo, pasando por el crisol, estaba realizando una misión salvífica. Jesucristo estaba viniendo a mostrar a la raza humana que Él era el sacrificio por todos nosotros. Ese crisol que Él estaba pasando era el medio escogido por Dios para que el sacrificio que nosotros merecíamos lo llevara Él, con la finalidad de que nosotros ahora pudiésemos tener vida eterna y salvación en el nombre de Jesús. Cristo se preocupó en proclamar al mundo las buenas nuevas, esas buenas nuevas del amor perdonador del Padre, esas buenas nuevas de que ahora tenemos acceso al Padre de una manera plena, completa, total. Solamente aquellos que se acerquen confiadamente al trono de la gracia podrán hallar oportuno socorro. También en la cruz, en la agonía, Jesús pasó por una suprema angustia. Jesús pasó por un dolor extremo y allí Él temía por la separación de Dios. Temía por perder todo. Así que Jesús tuvo que estar listo para recibir la bendición de Dios. Aunque en ese momento se sentía alejado, porque es lo que hace el pecado, nos aleja, y Él cargando el pecado de nosotros se sintió alejado de Dios, pero no es que Dios esté alejado, Dios estaba cerca, solamente que Él tenía que morir en esa cruz. Él tenía que en ese momento como hombre pasar por ese crisol con la finalidad de que se cumpliese la palabra de Dios. Y ahora aquel Cordero que vino, profetizado ya por Isaías, a morir, ahora Jesús estaba listo para ser glorificado, para ser exaltado, para poder luego ir a la presencia del Dios Todopoderoso. El camino al cielo es un camino estrecho e incómodo. Hay conflictos, hay pruebas, hay tribulaciones, hay sufrimiento, pero es el camino de la salvación. Es el camino que el Señor ha escogido para que los fieles hijos de Dios pasen a la eternidad. El camino ancho es fácil. Es un camino que todos quisieran ir por allí porque no dejan nada, no se desprenden de nada. Quieren ir con todas sus malas prácticas, con sus vicios, con su vida tal como es. En este otro camino angosto, difícil, hay que dejar. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a despojarnos de tantas cosas negativas. Jesús nos invita a entrar por esa puerta angosta. Jesús también nos dice, yo soy la puerta. Jesús también nos dice, yo soy el camino. Jesús nos dice que Él es la salvación. Y aquel que viene a Él, el Señor no le echa fuera. La salvación está a nuestro alcance, mi querido amigo, mi querido hermano. La salvación está solamente a un decir, Señor, sálvame. Y el Señor está dispuesto a salvarnos. Lo que sucede es que nosotros somos los que no estamos dispuestos a decirle, Señor, sálvame. A veces luchamos con nuestras fuerzas y queremos salvarnos a nuestra manera. Pero recordemos, no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos fuera de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Aceptar a Jesús es el único medio por el cual nosotros podemos ser salvos. Y yo te invito al terminar este trimestre a decirle, Señor, quiero entregarte a ti toda mi vida, todo cuanto soy. Que el crisol por el cual nosotros vamos a pasar, así como Cristo pasó por su crisol, sea para que recibamos esa preparación espiritual, perfeccionemos nuestro carácter y un día podamos ir a morar con Cristo por la eternidad. Te invito para que te entregues al Señor. Te invito para que le digas al Señor, Señor, sálvame. Y el Señor estará contigo y vivirás con Él para siempre cuando Él venga por segunda vez. Que el Señor te bendiga.